Hola, queridos hermanos de la Iglesia El Alto. Es un gozo y un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor como reflexión espiritual en esta reunión de miércoles de oración y testimonio. Espero que el Señor os bendiga a todos al dedicar estos momentos a la reflexión de la Santa Palabra que siempre nos orienta, nos corrige, nos sobreedifica, nos ayuda a seguir, ¿cierto?, nuestra ruta, nuestro caminar rumbo hacia el hogar celestial. La reflexión de esta tarde estará centrada en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 4, y vamos a leer específicamente el relato que se presenta allí por el escritor bíblico, que es un hecho de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo junto a los discípulos en un momento específico. Dice la declaración bíblica: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Es decir, que la embarcación amenazaba con ser hundida. Verso 38. Y él, es decir, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, es decir, todo se calmó. La enorme tempestad de viento que levantó enormes olas, que amenazaba la frágil embarcación, que amenazaba la vida de los apóstoles que iban allí, ¿verdad? Súbitamente, repentinamente, cuando habló el maestro y reprendió las aguas, todo al instante se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dos preguntas que van al fondo de una triste realidad espiritual que todavía se daba en la vida de los apóstoles: el miedo y la duda, que es una amenaza que sigue haciendo daño en la vida de los profesos discípulos del Señor. Así como los apóstoles, habiendo tenido la experiencia de vivir muchos días al lado del gran maestro, del autor y del consumador de la fe, de aquel que le había prometido tantas veces que no temieran, una vez más, en una circunstancia ciertamente difícil, ellos muestran temor y duda. Y también asombro, porque dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es la idea central de la reflexión de esta hora, amada Iglesia Adventista del Alto, aquí en Chillán Sur. ¿Quién es este? Bueno, los discípulos se preguntaron esto: ¿quién es este ser? ¿Quién es este hombre que hace estas cosas? Que con solo hablarle a un mar embravecido, a fuertes vientos, a una tempestad, en un momento de temor, de pavor, de espanto, de amedrentamiento, él habla y la naturaleza obedece al instante la voz de este hombre. ¿Quién es este? ¿Qué hombre común o normal puede hacer semejantes cosas? Entonces la pregunta de los discípulos era muy humana. ¿Frente a quién estamos? ¿Qué personaje es este? ¿De dónde ha venido este hombre? ¿Qué poderes le han sido dados? ¿Cómo es que él puede hablarle al mar y a las ondas y al viento y le obedecen? Y esta pregunta
ha sido formulada muchas veces por muchos grupos humanos, por muchas personas, por muchas congregaciones. Y probablemente usted también, querido hermano y hermana, se ha preguntado más de alguna vez, ¿y quién es Jesús verdaderamente? Me gustaría que pudiéramos revisar otra declaración en Lucas, ahora capítulo 7. Lucas capítulo 7, por favor. Me gustaría que ustedes me acompañaran en parte de la lectura. Lucas capítulo 7, versículo número 49. Dice allí, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y este hombre, Jesús, el divino maestro, el gran médico, el gran líder espiritual perdonador, paciente, misericordioso y compasivo, le dijo a esta pobre mujer que era acusada por muchos, incluso por los discípulos, la mujer pecadora, que en un acto de fe en el Salvador, en Jesús, en un acto de gratitud y de amor, hizo un acto que pocos seres humanos harían, de entregarle algo de mucho costo que a ella le significó. Y en este momento, en este marco, ella, cierto, recibe no el rechazo de este hombre extraordinario, este maestro único, singular, especial, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de conmiseración y lleno de amor hacia todos los hombres y hacia esta mujer que a la vista de los demás era extremadamente pecadora. Ciertamente lo era, pero tuvo una actitud que reveló un cambio interior y que solamente el divino maestro pudo leer. Por eso no le condenó y elogió su fe, que no la encontró ni siquiera en los propios discípulos. Por eso le dijo a esta mujer, ¿verdad? A ella, ahora dirigiéndose directamente a ella, no a Simón el acusador, no a Judas, no a los otros discípulos, que se quedaron incómodos frente a la actitud de Cristo para con esta mujer pecadora. Pero Jesús reveló que Él tiene poder incluso de perdonar pecados. Y eso es un atributo no común del hombre. Solamente lo puede hacer alguien que tiene los atributos semejantes al único que puede perdonar completamente y abdicar los pecados del hombre. Ese es Dios. Y por lo tanto aquí estamos frente a un ser humano que vivió entre los hombres, que se reconoció ser hombre, que se llamó a sí mismo muchas veces el Hijo del Hombre, pero que esta vez Él con autoridad celestial, con autoridad divina, perdona pecados y elogia la fe de una mujer que agradecida y que le demostró amor y gratitud y confió en Él, en sus palabras, en su mensaje. El Señor, cierto, aunque no fue comprendido, pero demostró un atributo que es más que de un hombre común, el atributo o el derecho, la prerrogativa de perdonar pecados. En algún momento, el Señor Jesús, entendiendo que los discípulos, aun cuando ya habían andado 2 años a su lado, escuchándole todos los días, compartiendo con Él tantas enseñanzas que habían escuchado de parte del Maestro, los discípulos, y le hace una pregunta allí en Cesarea de Filipo. El escritor Mateo registra este incidente que sucedió pasadito de lo que era la media del tiempo terrenal del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y allí aparece la declaración de Mateo. En el capítulo 16 de su libro, Mateo 16, versículo número 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quiso recoger una opinión, Jesús, de parte de los discípulos, sobre los comentarios, las conversaciones que la gente hacía en torno a quién era Él.
Y la respuesta de los discípulos, según ellos habían escuchado a mucha gente de diferentes lugares, decían esto, algunos, Juan el Bautista, que ha resucitado a los muertos. Herodes, el rey Herodes, pensaba eso. Otros decían Elías, el profeta Elías, que subió a los cielos en un carro de fuego. Y otros decían Jeremías o alguno de los profetas del Antiguo Testamento que se encarnó, ¿cierto?, en ti, maestro. Y ahora el Señor Jesús, viendo de que habían tantas dudas respecto de quién era Él, sobre la opinión que habían recogido los discípulos de diferentes personas, judíos y no judíos, le hace una pregunta muy directa hacia la mente de cada uno de ellos. Y le hace la pregunta así específica: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Bueno, felizmente esta vez Pedro, ese hombre de carácter tan impetuoso, tan precipitado, se dejó iluminar en su mente por el Espíritu Santo y dijo estas bellas palabras que se registran allí en el capítulo que estamos leyendo, Mateo 16, versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Pedro, guiado por el Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo, acertó con precisión. Dijo lo que la Escritura había revelado respecto de quién era Jesús. Ante la pregunta, ¿quién es este? ¿O quién decís vosotros que soy yo? Pedro ahora acerta, dice lo correcto, dice la verdad, dice lo asertivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto implica reconocer que tú, maestro, eres el Cristo, el prometido de Dios, eres el Mesías, eres la promesa de Dios cumplida, eres el Dios hecho carne que vino a este mundo con una misión sagrada, especial, redentora, vindicadora del gran Dios de amor y de misericordia, y está demostrando quién es Dios en su vivir y en su obrar. Por cierto, el Señor Jesús elogió a Pedro, porque esta vez sí se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto, lo que tú me has dicho, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú también eres Petros, eres como una piedra frágil. Y sobre esta roca, sobre este Mesías, sobre el Cristo que tú has reconocido, el Hijo del Dios viviente, sobre mi persona, le dijo el Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Querida iglesia amada del alto, queridos hermanos y hermanas, estimados jóvenes, apreciados amigos que escuchen esta reflexión bíblica, ¿quién es Cristo para ti? ¿Tienes claro verdaderamente quién es Jesús? En este mundo donde, aún en las circunstancias difíciles que el mundo vive, poco se habla en los medios de comunicación masiva de la importancia del personaje central y más importante de la historia de este mundo. Espero que cada uno de nosotros sí tenga claridad respecto de quién es Jesús. Siempre hubo confusión. Muchos estuvieron confusos. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, según lo registra Juan en el capítulo 9, allí se narra el incidente que después de que Jesús hizo el milagro, ¿cierto? Untó, dice, con barro, con lodo, los ojos de este hombre y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé y el milagro ocurrió en él. Y entonces los fariseos lo llamaron a terreno, a interrogación, y le dijeron: ¿y qué te pasó a ti? ¿Es verdad que
¿quién te sanó primero? Y él dijo, bueno, me sanó, ¿cierto? Un hombre que se llama Jesús. ¿Y quién dices tú que es este hombre? Nosotros sabemos que este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día sábado. Eh, nosotros, ¿cómo? Ellos tenían muchas dudas porque se preguntaban unos a otros, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y la Biblia dice que había disensión entre ellos. Y le hacen una pregunta de manera bien directa ahora al ciego que había milagrosamente sanado de esa ceguera porque Cristo lo había sanado. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, debe ser un profeta. Y allí se muestra la enorme variedad de opiniones que habían respecto de Cristo. Y lo forzaron para que él pudiera decir palabra blasfema contra el Salvador. Llamaron a sus padres, lo interrogaron y le preguntaron quiénes pensaban ellos que era este hombre. Y ellos tuvieron mucho cuidado porque sabían que cualquiera que confesaba que Jesús era el Cristo iba a ser expulsado de la sinagoga. En el versículo número 29 dice, nosotros sabemos que Dios nos ha hablado por medio de Moisés, pero respecto de este no sabemos de dónde sea. Es decir, había una confusión enorme en la mente de los fariseos. Respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí este hombre, este ser maravilloso, me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y en el versículo número 35 dice, después que expulsaron a este hombre por haber reconocido y confesado que Jesús era el Mesías, en el versículo 38 dice, desde el 35 en adelante, perdón, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él le dijo, Señor, creo, y lo adoró. Querido hermano y hermana, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo verdaderamente para la iglesia? Bueno, una vez más, estamos reflexionando en parte del ser más maravilloso de este universo, infinito, de ese ser que es plenamente Dios, pero que también por amor y misericordia infinita se hizo una vez en la historia del tiempo humano hombre, y es plenamente hombre. Y ese Dios hecho hombre es el ser que más te ama a ti y también me ama a mí. Es el poderoso Mesías, libertador, redentor, salvador, glorificador de todos los que creen en Él y los que han confiado en Él por fe y le han entregado su vida. Es el que compró la iglesia a precio de sangre. Es el que prometió que volverá muy pronto a la tierra a buscar a su iglesia peregrina, a buscarlo a usted y a buscarlo a mí. Él es el que ha de venir para ponerle fin a la historia del pecado. El que volverá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a todos los que le esperan. Amada, querida, apreciada iglesia, por favor, no dejemos un día de lado el privilegio y la oportunidad preciosa que tenemos de meditar en un aspecto más del personaje central y más importante de la historia, de Jesús, nuestro buen Salvador, de Jesús, nuestro gran Redentor, de Jesús, nuestro Rey y Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a grabar para siempre en nuestra mente de que teniéndolo a Él finalmente lo tendremos todo y sin Él finalmente no tendremos nada. Que una vez más nuestra alma, nuestro corazón se reconsagre al servicio y a la dirección y a la transformación que logra en todos aquellos que se están preparando para el día cuando Él regrese en nuestra búsqueda. Que en este sentido la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros
ahora y por siempre. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.